Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Bienvenidos a todos. Hoy tengo una historia increíble que no solo los inspirará, sino que también mejorará sus habilidades de escucha en español. Es la historia de una de las mujeres más admiradas del mundo, la princesa Diana. Su vida no fue solo un cuento de hadas. Estuvo llena de desafíos, triunfos y una belleza que iba más allá de su apariencia exterior. La princesa Diana fue un verdadero ícono, alguien que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Al final de esta historia, les prometo que la admirarán tanto como yo. ¿Están listos para escuchar un increíble viaje de amor, valentía y bondad? Comencemos. El 1 de julio de 1961 nació una niña que cambiaría el mundo. Su nombre era Diana Frances Spencer y nació en una familia aristocrática en Norfolk, Inglaterra. Desde el momento en que llegó, su vida estaba destinada a algo especial. La familia de Diana formaba parte de la nobleza británica y ella era la cuarta de 5 hijos. Pero, incluso siendo una niña pequeña, Diana destacaba. Había algo en ella, una luz en sus ojos que la hacía parecer un ángel. Diana no era una niña común. Tenía una sonrisa que podía calentar hasta el corazón más frío. Sus ojos, de un azul brillante, parecían contar historias sin palabras. Y su voz era suave y delicada, pero llena de fortaleza. Las personas no podían evitar sentirse atraídas por su amabilidad. No solo era hermosa por fuera, tenía un alma hermosa, llena de compasión y amor. Sus padres, Edward Spencer y Frances Roach, eran aristócratas, pero su matrimonio estaba lejos de ser perfecto. Lamentablemente, cuando Diana tenía solo 7 años, el matrimonio de sus padres se desmoronó y se divorciaron. Este fue un momento difícil para Diana, pero también le enseñó el poder de la resiliencia. Incluso a una edad temprana, Diana aprendió a seguir adelante a pesar de la tristeza en su vida. Al crecer, Diana solía ser tímida y callada, pero había una energía magnética en ella que la gente no podía ignorar. Era muy cercana a su familia, especialmente a sus hermanos. A pesar de los desafíos que enfrentó, siempre se mantuvo positiva. Diana tenía un profundo amor por los niños y los animales. Solía pasar horas como voluntaria ayudando a quienes lo necesitaban, mostrando su lado compasivo incluso en su adolescencia. Ya fuera enseñando a niños o trabajando con personas mayores, estaba decidida a marcar la diferencia, y lo logró. Diana no era alguien que esperara oportunidades, las creaba.
su pasión por ayudar a los demás eventualmente se convertiría en una parte central de su vida y en una de las muchas razones por las que la gente la adoraba. En 1977, la vida de Diana dio un giro que lo cambiaría todo. Con solo 16 años, conoció al príncipe Carlos, el heredero al trono británico. La conexión entre ellos fue inmediata. Diana, con su dulce sonrisa y belleza natural, llamó la atención de Carlos. Pero había algo más en ella, algo más allá del brillo de la realeza. Diana era auténtica, no fingía ser alguien más, y Carlos, a pesar de sus deberes y responsabilidades reales, se sintió atraído por su honestidad y encanto. Comenzaron a salir y su relación se convirtió en el centro de atención de los medios. Diana, todavía tan joven, ahora estaba en el ojo público. El mundo observaba cada uno de sus movimientos, pero eso no la cambió. Diana siguió siendo humilde, sencilla e increíblemente amable. No era solo la chica que salía con un príncipe. Estaba convirtiéndose en una mujer que el mundo pronto admiraría por mucho más que su belleza. El 29 de julio de 1981, el mundo contuvo la respiración. Diana y Carlos se casaron en una ceremonia en la Catedral de San Pablo en Londres. Fue llamada la boda del siglo, y con razón. Diana era el sueño de toda niña hecho realidad, una princesa. Su vestido de novia, con una cola de 25 pies, era impresionante. Era una visión de blanco, el tipo de belleza que parecía imposible en la vida real. Las calles de Londres estaban llenas de miles de personas vitoreando a la nueva pareja. Diana, con su suave sonrisa y su andar elegante, conquistó los corazones de todos. Personas de todo el mundo estaban viendo y no podían tener suficiente de la nueva princesa. Pero, más allá del glamour, el corazón de Diana estaba lleno de amor y esperanza. Soñaba con una vida llena de felicidad, familia y servicio a los demás. En 1982, Diana y Carlos fueron bendecidos con su primer hijo, un niño llamado Príncipe William. El mundo celebró esta nueva adición a la familia real. Diana estaba encantada de convertirse en madre. Estaba decidida a ser la mejor mamá posible. Amaba a William con todo su corazón y se aseguró de criarlo con amor y bondad, alejándolo de las presiones de la realeza tanto como fuera posible. 2 años después, en 1984, Diana dio a luz a otro hijo, el príncipe Harry. Una vez más, el mundo celebró la creciente felicidad de la familia real. El amor de Diana por sus hijos era indescriptible. No era solo una princesa, era una madre que se preocupaba profundamente por sus hijos. Diana los llevaba de viaje,
jugaba con ellos y se aseguraba de que tuvieran una infancia lo más normal posible. Pero detrás de las sonrisas, la familia real no era tan perfecta como parecía. Aunque Diana tenía todo con lo que alguien podría soñar, riqueza, fama, belleza, su vida no era fácil. A puertas cerradas, su matrimonio se estaba desmoronando. La relación entre Diana y Carlos se volvió más distante. Los medios, siempre observando, hicieron que todo fuera aún más difícil. Diana se sentía atrapada en un mundo de deberes reales y expectativas, pero anhelaba libertad, amor y felicidad. En 1992, después de años de luchas, Diana y Carlos se separaron. El divorcio se finalizó en 1996 y Diana se encontró enfrentando al mundo sola. Pero este no fue el final para ella. De hecho, fue solo el comienzo de su próximo capítulo. El divorcio de Diana no le impidió seguir siendo la mujer increíble que era. Canalizó su dolor en algo hermoso. Se dedicó aún más a su trabajo de caridad, ayudando a niños, enfermos y desfavorecidos. Usó su plataforma pública para crear conciencia sobre causas importantes como el SIDA y la eliminación de minas terrestres. Las luchas personales de Diana solo la hicieron más cercana al mundo. Demostró que incluso alguien tan famoso como una princesa podía atravesar dificultades y superarlas con fortaleza. No quería ser admirada solo por su belleza y su título. Quería marcar la diferencia y lo logró. Ella asumió causas que nadie más se atrevía a tomar. Saludó de mano a personas con SIDA cuando el mundo tenía miedo de siquiera tocarlas. Caminó por campos minados para mostrar el peligro de las minas terrestres, demostrando una valentía increíble. Era más que una integrante de la realeza, era una fuerza de la naturaleza. El mundo observaba cada uno de sus movimientos, pero esta vez no era solo la esposa real. Era Diana, una mujer que había soportado, sobrevivido y prosperado. El último año había estado lleno de desamor, pero Diana no era de las que se quedaban estancadas en la tristeza. Estaba lista para hacer un cambio, no solo por ella misma, sino por el mundo. Diana no dejó que sus problemas personales la definieran. En cambio, se convirtió en una voz para aquellos que la sociedad había olvidado. Estaba decidida a marcar la diferencia en el mundo y utilizó su fama para destacar causas que necesitaban atención. Su trabajo de caridad se convirtió en el corazón y el alma de su vida pública. En un momento en el que muchos aún temían tocar a las personas con SIDA, Diana no tenía miedo. Les tomó de las manos, les besó las mejillas
y les trató con la dignidad y el cuidado que merecían. Sus acciones hablaban más alto que cualquier palabra. Diana estaba cambiando el mundo, un acto de bondad a la vez. En 1997, caminó por un campo minado activo en Angola, mostrando al mundo los efectos mortales de las minas terrestres. No era solo un símbolo de gracia y belleza, era un símbolo de valentía. Su disposición a asumir riesgos personales atrajo la atención global hacia la crisis de las minas terrestres, salvando innumerables vidas y cambiando la percepción mundial sobre los problemas humanitarios. A pesar de todos sus logros, la vida personal de Diana seguía teniendo desafíos. Era madre antes que nada, y su amor por sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, nunca flaqueó. Aunque su matrimonio terminó en dolor, Diana encontró nueva fortaleza como madre soltera. No permitió que las presiones de la vida real le impidieran criar a sus hijos con amor, honestidad y cuidado. Diana estaba comprometida a darles a sus hijos la vida más normal posible a pesar de las extraordinarias circunstancias en las que vivían. Pero no solo sus hijos vieron la fortaleza de Diana, el mundo también lo hizo. Su vulnerabilidad, su bondad y su capacidad para superar sus luchas la convirtieron en un faro de esperanza para millones de personas. Demostró que incluso una princesa podía sentirse sola, perdida y herida, y que eso estaba bien. Eso era lo que la hacía humana. Su disposición a hablar abiertamente sobre sus luchas con la depresión y su matrimonio fallido ayudó a romper el silencio sobre la salud mental, convirtiéndola en un modelo a seguir aún mayor. Su viaje no fue uno de perfección, fue uno de resiliencia. Diana abrazó sus defectos, sus luchas y sus miedos, y enseñó a otros a hacer lo mismo. Ella mostró al mundo que la fortaleza no proviene de la perfección, sino de enfrentar los desafíos de la vida con valentía y gracia. En agosto de 1997, solo unos meses después de su visita a Angola, ocurrió una tragedia. La vida de Diana se truncó en un accidente de coche en París. El mundo quedó en estado de shock. La princesa Diana, la mujer que había inspirado a millones, que había dado tanto de sí misma a los demás, ya no estaba. Pero incluso en su muerte dejó un legado que nunca será olvidado. Su funeral fue visto por millones de personas y fue un momento que unió al mundo en el dolor. Pero Diana no sería recordada por su trágica muerte, sino por su vida, por el amor que dio, las causas que defendió y la forma en que hizo creer a las personas que la bondad, el valor y la compasión podían cambiar el mundo. La muerte de la princesa Diana pudo haber sido una pérdida para el mundo, pero su legado sigue vivo de muchas maneras. Sus hijos,
el príncipe William y el príncipe Harry continúan portando la antorcha que ella encendió. Han dedicado sus vidas a las causas que eran importantes para su madre, trabajando en la concienciación sobre la salud mental, obras de caridad y apoyo a los más vulnerables. La influencia de Diana se ve en sus esfuerzos y a través de ellos, su amor y compasión siguen brillando intensamente. El legado de Diana también vive a través de las muchas organizaciones benéficas que apoyó. El Fondo Conmemorativo Diana, Princesa de Gales, continúa recaudando fondos para causas cercanas a su corazón, como hospitales infantiles, investigación sobre el SIDA y la eliminación de minas terrestres. Su dedicación a hacer del mundo un lugar mejor nunca se detuvo y nunca lo hará. ¿Qué podemos aprender de la vida de la princesa Diana? Su historia es un poderoso recordatorio de que, por difícil que sea la vida, siempre hay esperanza. Diana enfrentó desafíos tremendos, pero no permitió que la definieran. En cambio, usó su dolor como un trampolín para ayudar a otros, para ser una voz para los que no tenían voz, y para mostrar al mundo que el amor y la bondad son las fuerzas más poderosas que tenemos. Nos enseña que la belleza no se trata solo de apariencias, sino de lo que llevamos dentro. Es la forma en que tratamos a los demás, la manera en que los levantamos cuando están caídos. La belleza de Diana no estaba solo en su sonrisa o en su elegancia. Estaba en su corazón, en su compromiso inquebrantable de hacer del mundo un lugar mejor. Y quizás la lección más poderosa que Diana dejó fue esta: por difícil que sea la vida, siempre podemos levantarnos de nuevo. Siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. La vida no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con propósito, con amor y con un corazón lleno de compasión. Al reflexionar sobre la vida de la princesa Diana, podemos ver que su historia no terminó con su muerte. En muchos sentidos, fue solo el comienzo. Su legado vive a través de cada vida que tocó, cada causa que apoyó y cada corazón que inspiró. Diana fue más que una princesa. Fue un símbolo de esperanza, valentía y amor. Un faro que sigue brillando con fuerza incluso hoy. Así que, al avanzar en tu vida, recuerda el mensaje de Diana. Cuando la vida se ponga difícil, cuando el camino parezca imposible, sabe que tienes la fuerza para levantarte de nuevo. Sabe que la bondad, la compasión y el amor son las herramientas más poderosas que tienes para marcar una diferencia en el mundo. La vida de Diana no fue perfecta, pero fue hermosa en sus imperfecciones. Nos mostró que la belleza, en su forma más verdadera, se encuentra en el corazón. Y esa es una lección que llevaremos con nosotros para siempre.
La historia de la princesa Diana es una de resiliencia, amor y bondad. Puede que no esté con nosotros hoy, pero su legado sigue inspirando a millones. Su vida nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos encontrar luz y esperanza. Así que toma inspiración de su camino. Sin importar lo que enfrentes, tienes el poder de superarlo con fuerza, gracia y un corazón amable. Este es el final de la historia de la princesa Diana. Por ahora. Pero su legado vivirá en todos nosotros. Que su vida sea un recordatorio para vivir con propósito, ser amables y encontrar siempre fuerza en la adversidad.